Saludos a todos nuestros queridos amigos. Hemos creado este espacio, Un Café con el Paz, y para la inauguración tenemos una invitada especial, se llama Carla Pinos, y muy amiga también de la casa y amiga también personal. Es un gusto tenerte aquí y es más conocida como Cali. Así es que con ella vamos a tener alguna conversación. Cali, bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto estar acá y yo te agradezco por la invitación, Paz. Qué lindo. Cali, ella es misionera, trabaja en la obra de Biblián, aquí en el Cantón Biblián, cerca de Azogues, unos 5 o 10 minutos de aquí, y donde que te reúnes, discipulas, pero no solamente allí, sino también a través de los años y también aquí en la iglesia aquí central, has estado en el discipulado y en algunos otros ministerios compartiendo. Y Dios te ha hecho un llamado especial. Y de eso vamos a hablar. ¿Cómo saber que ese llamado no es una emoción, sino es de parte de Dios? ¿Cómo saber? Bueno, para mí es algo muy importante esto porque una de las cosas con mi misma vida podría decir que cuando viene de Dios, pues yo siento paz. Siento que Él está respaldando la obra y la obra no cae, sino más bien se sigue levantando siempre con luchas diarias, sí, porque no es fácil, pero también en medio de las luchas que yo he tenido, veo el respaldo y la mano de Dios en la obra que Él me ha puesto. Qué lindo. ¿Y cómo saber cuándo comenzó ese llamado? ¿Cuándo Dios sentiste que Dios dijo, ahora sí te llamo, ahora sí ven a servirme de esta manera? ¿Tuviste dudas a lo mejor? ¿Y cuándo fue ese momento de tu llamado específico? Bueno, es algo lindo esto porque yo cuando conocí de Cristo a los 18 años, entregué mi vida a Él y yo comencé a sentir esa pasión de enseñar, de discipular. Siempre en mi habitación cogía, sacaba la palabra de Dios, sacaba prédicas, sacaba mensajes, versículos y me comencé a sentir pues realmente una gran emoción al principio como que de compartir de Jesús, de quien yo conocí, y sobre todo comencé en los buses, afuera en la calle. Y de ahí es cuando descubrí, pues en la iglesia en la cual yo estoy, que más aún Dios me llevaba para enseñar la palabra de Dios a otros lugares. Qué lindo saber porque en realidad muchas personas confunden la emoción con la dirección. Estamos emocionados y el momento que uno dice, ahora sí yo voy a trabajar en tal lugar, a lo mejor estamos no sé, una semana, un par de meses, es más, a lo mejor un medio año, y resulta que después de eso dejamos Ujú, las cosas y no nos interesa más. A veces ujú, nos confundimos con la emoción en vez de la dirección de Dios. Y claro. Dios tiene que traer esa convicción clara sobre nuestra vida. Así es que una cosa es sentir el llamado, ¿no es cierto? Y Ujú. otra cosa es vivir el proceso. ¿Cuál fue lo más difícil en ese proceso que tuviste? Pues bueno, antes de lo que estabas diciendo, pues realmente al principio uno puede tener dudas y saber que si no es emoción o si realmente es la dirección de Dios. Ujú. Y yo podría decir ahí que oré a Dios y cuando yo discipulaba solo los jueves, eran unos 10 jueves, daba discipulado a personas nuevas y le dije una vez a Dios, orando en mi habitación, que no me quería conformar solo con enseñar aquí en la iglesia, sino le dije, Señor, realmente quiero trabajar para ti y quiero que sea tu voluntad, no mis emociones. Entonces yo al principio sí dudaba, decía, sí, será, no será, pero cuando yo justo me acuerdo de esa experiencia tan linda que tuve y es con vos mismo que estábamos dando, yo estaba tomando un examen aquí y yo le pedí a Dios justo eso, que no me quería conformar y justo me llamaste tú el siguiente día y me dijiste, ven Cali, y de ahí yo me fui, conversé contigo y me dijiste, Cali, ¿quieres trabajar en Biblian? Entonces yo sentí que eso era Dios, confirmándome o respondiéndome a lo que yo le estaba Al pidiendo. sentido de lo que estabas pidiendo. Llega un momento en que posiblemente uno se satura, ¿no? Ujú, Está, pero tengo cosas que hacer acá, tengo que cumplir acá con la iglesia. Y a lo mejor llegó en algún momento en que dijiste, esto no es para mí, estoy ujú. cansada y quiero renunciar, se acaba esto, le voy a llamar al Paz y le voy a decir, no, ya se acabó hasta allí. No sé si, a lo Sí, mejor me imagino que tuviste esos momentos, claro, ¿no? yo creo que todas las personas vamos a tener esos momentos porque somos humanos y en verdad yo soy de las personas que
podría decir que sí me ha pasado con vos, Paz, que me ha tocado decirte, ay, creo que eso no es para mí, yo creo que esto no, o de hecho, cuando fue esto de los diáconos, yo decía, no, Dios, por favor, pon un hombre ahí, porque yo no quiero, o sea, esto es mucho para mí, mejor debe ser un hombre. Y Dios te llama Pero, también y allí. Dios llama ahí, o sea, entonces, con Dios realmente es diferente, o sea, es muy diferente, pero yo sí me he sentido así. Incluso le pedí a Dios una vez más, a pesar de que ya me llamaste vos ese día, y ya yo Una dije, ahí me confirmación más, a lo confirmaste, mejor. una confirmación más, un domingo que estabas predicando. Y yo te dije, y yo dije a Dios, Señor, si esto es tuyo, pues realmente se dará. Y yo recuerdo clarito que vos estabas predicando y llamaste a 3 personas que dijiste que Dios ha puesto en tu corazón, que van a trabajar como misioneros de esta iglesia, y me llamaste a mí, y realmente ahí me salieron Ya las es, y lágrimas, ahí ya decía, no hay más que no hay hacer, vuelta estoy que dar rendido. como, exacto. Y Sí. ahí sí descubrí que de Dios no me podía escapar, porque yo cuando quería renunciar o quería dejar o ya no podía más, porque pensé que esto no era mío, era una emoción, pues Dios me llamaba la atención. Y yo sí te he dicho a ti muchas veces, pues realmente me da ganas de dejar ahí, creo que no es mío esto, pero creo que vos también me has contado tu experiencia y ahí es cuando dije, no, Dios, si a él también le pasó, entonces a mí me está pasando lo mismo. Dios no nos suelta cuando viene de Ujú. Dios. Bueno, a veces pensamos que tenemos, como que vamos a tener las vacaciones o un descanso en el Señor. Bueno, el descanso en el Señor lo entendamos bien, o sea, tenemos que descansar sí en el Ujú. Señor. Pero a veces la gente piensa que descanso es dejar todas las cosas de Dios, inclusive dejo de orar, dejo de leer la Biblia, y eso es unas vacaciones o un descanso. Pero no es así. El descanso en el Señor es justamente descansar. Posiblemente puedo tomarme unas vacaciones de las actividades de la iglesia, una semana, 15 días, un Ujú. mes, pero notemos que en ese tiempo, en cambio, tenemos que buscar la presencia de Dios. Claro. Entonces, no es una cuestión de descanso de Dios, es dejar todas las cosas de Dios. No es así. Pero a veces sí necesitamos tomarnos ese descanso, hablando físicamente, porque a lo mejor estamos agobiados, necesitamos Salir. salir, ¿no es cierto? Necesitamos eso. Pero en todo este proceso que Dios ha tenido un trato contigo, y de hecho Dios es un Dios personal, Ujú. trata con nosotros personalmente. En ese trato que Dios ha tenido con tu vida, yo sé que hay decisiones personales que tomar, decisiones posiblemente, y más que seguro, durísimas sobre nuestra vida. Y pienso que una de las más duras también es la parte emocional del corazón. Ujú. ¿Cómo es para tu vida eso? O sea, eh, cómo tú enfrentas eso, afrontas eso en las decisiones de tu corazón? Pues eso también es algo muy duro. En verdad creo que todo el tiempo, incluso pienso que más a las personas solteras incluso y jóvenes, realmente es una lucha bastante duro, es una batalla, diría yo, porque eso ha sido una de las debilidades que yo podría haber tenido desde que yo le estaba sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces el corazón influye mucho. Y la palabra de Dios me dice que guarde mi corazón, guarde de toda cosa, guarda tu corazón. Pero muchas de las veces yo he sentido como que mis emociones se achacan mucho y hay veces que eso me ha hecho como ir para atrás o tratando de huir por las emociones, pero las emociones ha sido para mí el ataque más grande Que has del tenido? tropiezo que podría haber tenido para la obra ya. ¿Por qué? Porque a veces como quiero hacer mi voluntad, quiero tomar mi decisión y no, y ahí ya no quiero dejar que Dios tome mi decisión. Pero ahí es cuando realmente he llorado también porque he desobedecido otra vez a Dios, me voy en contra de Dios, en mi corazón he dejado que fluyan mis sentimientos y ahí es cuando viene Dios y prácticamente me disciplina, ¿no? Pero a la vez también vienen las consecuencias. Entonces ahí es cuando he tenido la lucha muy dura con las Y emociones. yo siempre digo, el talón de Aquiles de los jóvenes o de los solteros es justamente el corazón. Esperar. Es el hecho de emocionarnos, de ilusionarnos y de dar mucha importancia a la parte emocional. No digo que no se lo dé, somos seres Ujú. humanos, pero a veces eso nos lleva a confundirnos. La escritura dice que de toda cosa guardada hay que guardar el corazón Corazón. porque de él Ujú. mana, nace o sale la vida. Entonces es importante eso. Ya me has comentado cómo de alguna manera has buscado la forma de guardar tu corazón, ¿verdad? ¿Y qué errores a lo mejor cometiste o viste en otras personas
Bueno, sobre las emociones. Sí, sobre las emociones. Bueno, en este caso, por ejemplo, de hecho tengo amistades y muchas personas que a lo mejor cometieron ese error y se casaron, incluso no esperaron en la voluntad de Dios y Se muchas de apresuraron, ellas ¿no? sí se han apresurado y muchas de esas personas me han dicho piensa bien. No importa la edad que Y tengas, eso no como que le importa, detiene, y ¿no? como que Sí. me asusta realmente a recibir las consecuencias de parte de Dios. Y que sí, Ahí viene. y uno puede ver que pueden ser duras las Claro, consecuencias, ¿no? exacto. Ahí es donde yo dije, Dios mío, contigo no es que no es que me estoy desobedeciendo a un, yo puedo ser una autoridad, yo sé que también es algo muy importante de obedecer, pero me refiero que es Dios. Entonces yo dije, chuta, no, o sea, hay muchas personas que venían y yo tomaba de parte de Dios cuando decían, espera, Cali, Ujú. espera en Dios, no te adelantes. No, mejor, preferible, así tengas 50 años, si no te casas, mejor espero o no te cases, pero espera la voluntad de Dios porque ya sufrió esa persona o han sufrido mis amigas y amigos Y cuando muchos se se van. lamentan, ¿no? Y otra Se cosa es lamentan. que su ministerio se derrumba ahí. ¿Por qué? Porque ya No están en la prácticamente voluntad de no Dios, están en la voluntad de posiblemente. Dios y ya no pueden servir como yo tengo ese privilegio ahora, que sé que a lo mejor dicen ya se pasa el tren, que ya cásate y todo, pero yo no me arrepiento de todo el tiempo que he aprovechado a servirle a Cristo. Y de una manera sé que es duro esperar en Dios. No puedo decir que no, porque soy humana y es duro esperar en Dios. Y dentro de esto también es importante entender cuando cometemos algún error, eso nos cuesta, eso nos cuesta. A lo mejor lastimamos nuestro corazón, nos equivocamos, ¿no es cierto? Y luego de eso inclusive lastimamos a otras personas Ujú. con una mala decisión por apresurarnos y eso trae una consecuencia. Y Ujú. luego, ¿quién paga las consecuencias? Uno mismo. Uno mismo es el que tomó la mala decisión y uno paga esas consecuencias. Y dentro de eso, mucha Claro, gente se queda yo estancada en su vida. 100%. Puede ser también en el área profesional, pero también ministerial, ni se diga, pero también en el área profesional. Mucha gente que a lo mejor se casa apresurada, después se ve de alguna manera truncado Pero sus... sobre todo, perdóname que te interrumpa un ratito, pero hay algo muy importante ahí que me dolió tanto, es haber herido a mis papás. Porque yo por querer hacer mi voluntad, la desobediencia, y no, no, es que así es que yo me quiero casar con él y por poco queriendo hacer lo que yo quiera. Entonces, Contra viento y marea. me fui hasta contra mis papás por querer hacer lo que yo quería. Pero cuando yo realmente comencé a ver que después como que ni papi, ni mami, ni muchas personas ya no querían meterse en nada de mi vida, yo muerta me sentía rara, decía, ¿qué está pasando? ¿Será Y a que es la nadie me voluntad de dice Dios? nada. Pensé que era ya la Porque voluntad nadie de me dice Dios. nada. Total, que voy a orar a Dios y ahí sí fue como decir que la respuesta como que esto no es la voluntad de Dios, no es lo que yo quiero para ti. Entonces ahí sí que eso me hizo llorar y a cada una de las personas me acerqué a pedirles perdón. Y es lindo entender esto porque cuando Dios habla a nuestro corazón, bueno, Dios utiliza un sinnúmero de cosas a las personas, Ujú. circunstancias, en la iglesia con la prédica o algún hermano. A veces pensamos que dicen desde Que su no. punto de vista carnal, pero Dios ya trae, ya nos habla. Pero ya llega un momento en que posiblemente nosotros estamos ya enceguecidos y llega un momento en que el Señor viene y nos habla ya Él directamente personal. Ujú. Y eso sí. Personalmente llega a nuestro corazón porque dice, si yo no intervengo, vas posiblemente a destruir tu vida. Yo Ujú. pienso que es el momento que tú me acabas de decir que fue en ese momento que ya, como todos ya no decían nada, ahora estuvo ya en las manos de Dios. Y Dios ahora sí viene directamente y dice, ¿qué estás No haciendo? es, exacto. No está bien. Ya te he hablado de esta manera, ahora me toca decirte ya directamente, Ujú. de mi corazón a ti. Y cuando Dios nos habla directamente, Y ya ya no hay no, nada que no hay hacer. vuelta a quedar. Caemos rendidos, Lloramos que realmente. se quebranta nuestra vida, nuestro corazón. Y es ese momento donde que clamamos al Señor y le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Ujú. Porque Dios no quiere que nuestra vida sea destruida. Claro, exacto. Y sobre todo, me acuerdo esa vez a la madrugada, oraba al Señor y decía, Señor, de verdad, no quiero, porque ya te digo, o sea, lo más era es ver las historias de muchas personas que han esperado en Dios y una de ellas eres vos. Por ejemplo, yo siempre he visto en mi hermana y en vos pues realmente que oraron, esperaban y hicieron las cosas correctamente, ¿no? Entonces yo siempre decía, no, pues yo también quiero lo mismo, yo quiero así esperar en Dios, cosa que yo pueda servir
juntamente con mi esposo, decía yo siempre, viendo Claro. el ejemplo que prácticamente como pastor me has dado. Entonces, una de las cosas que yo le dije es a Dios y yo estaba llorando y llorando y total, mejor me pongo a leer y justo leo Romanos 8 donde Dios habla que hay que morir más a la carne y vivir más en lo espiritual. Y con eso Dios no me está diciendo que no me case, sino que espere en Él. Entonces, no fue Que el nos mismo deleitemos tiempo, en él. exacto, no es el tiempo de mí como tú te casaste más pronto, a lo mejor Dios a mí no me quiere todavía dar, pero a lo mejor Él sabe el por qué o cuál tiene las razones conmigo. Por ejemplo, a mí me encanta, me apasiona servirle sola a Dios también, pero en una manera sí, no te puedo mentir, pues realmente sí anhelaría a alguien a mi lado, pero Y que no está alguien mal, que claro. sea cabeza y que Sí, realmente que yo dirija. sea la ayuda idónea de Él. Claro, que O sea, dirija. Qué lindo. Qué lindo. Estamos con Cali, nuestra querida amiga Carla Pinos. Hacemos un corte y ya regresamos. No se despegue, ¿sí? De este programa especial. Nuestra casa es tu casa. En nuestro diario caminar, muchas de las veces nos sentimos solos, agotados, agobiados por el quehacer diario. Pero no es una excusa para sentirnos solos o aislarnos. Te invitamos a nuestras reuniones los días lunes con los hombres de valor, donde que aprendemos a compartir, a disfrutar y a darnos la mano e impulsarnos todos los varones a ser ese hombre que Dios anhela que seamos. Los días martes, todos a una sola voz, nos reunimos en oración pidiéndole a ese gran Dios que sabe escucharnos y que suban nuestras oraciones como olor fragante delante de la presencia de Dios. Los días viernes, las damas también se reúnen y tienen su tiempo especial donde que comparten sus alegrías, sus penas, sus tristezas y donde que sus corazones son sanados por el Señor. Y los días sábados, también los jóvenes tenemos ese tiempo especial donde que toda la energía, toda esa pasión se desborda, compartimos, aprendemos, jugamos y Dios viene, fortalece nuestra vida y nuestro corazón en este precioso tiempo de las reuniones de los días sábados. Todos están invitados a que puedan participar de estos tiempos especiales juntos como una sola familia y a una sola voz. Siempre va a haber un lugar especial para tu vida y para tu familia. Les esperamos. Estamos de vuelta nuevamente aquí, un café con el Paz. Seguimos con la conversa, una grata compañía con nuestra querida amiga Cali, amiga de la iglesia. Aquí todos la conocen, en la ciudad de Azogues inclusive la conocen mucho por su carisma, por el trabajo que ha desarrollado aquí en la iglesia. Estamos compartiendo un hermoso tiempo, conociendo más a la persona, sí, conociendo más cómo fue su llamado, cómo afrontó las dificultades y también dentro de ello, la gran mayoría siempre nos identificamos y pensamos cuando le vemos, ya sea al pastor, a los obreros, a los ministros, como que son los inalcanzables, como que son los que andan volando y tienen alas y andan volando y como que casi no son de este planeta, pero no es así. Somos seres humanos que tenemos batallas, que necesitamos de ese Dios amoroso, misericordioso. Mire, toditos los días, todos los días al levantarnos necesitamos de ese Dios amoroso, misericordioso. Y nos quedamos en la conversa acerca del corazón. Y dentro de ello, siempre se batalla. Yo comentaré algo cuando era más muchacho también, una situación no tan sencilla de esperar. Yo entiendo que no es tan sencillo esperar, porque pasó tiempo, pasó años, y cuando buscamos del Señor, a veces uno tiene miedo a equivocarse, tiene miedo a equivocarse de saber cuál es la dirección. Y dentro de ello, ¿cómo ha sido una bendición el hecho de esperar en el Señor? Yo sé que ha habido dificultades como ser humano, a lo mejor no es tan sencillo, sí, pero ¿cuáles son los beneficios de esperar en el Señor? Eso es lo que yo estaba justo queriendo decirte, que realmente lo más lindo, a pesar de que no es fácil esperar en Dios, pero pues realmente pude descubrir el por qué el Señor no permite que todavía yo me casara. Y una de las cosas es también que Él me permitió y me comenzó a llevar a otros lugares donde yo podía compartir su palabra, porque es una de las cosas que yo quería contarte.
justo un hermano de aquí de esta iglesia, pues cuando Dios me puso y me puso en mi corazón realmente esto de las misiones, yo decía, Señor, pero si yo soy bien asquienta, si yo soy realmente muy... Recelosa de las No, cosas. no, no. No dormir donde Yo, no, quiera, o sea, o yo, la parte de a lo mejor de lavarse las manos, claro, o algún inodoro, no sé, algo de eso, ¿no? todo Que te eso, conocemos. realmente, claro, los que me conocen van a reírse incluso porque realmente una persona acá decía, la Cali iba a ser misionera, no, imposible. Y yo realmente sí decía lo mismo, no, ¿qué ha de ser Dios? No, imagínate, digo, si yo no puedo realmente no acostumbrarme a ciertas cosas, difícil para mí, porque cada uno ha sido criado de otra manera, ¿no? Entonces cada uno tiene la manera en la cual yo me he educado ya. Pero, Pero pero inclusive, perdón que te corte, inclusive la parte de las cámaras, decías que no, yo las cámaras, no. Pero a veces para el servicio de Dios eh, hay cosas que a veces nos es difícil, ¿no? Pero son parte de un proceso. claro. Inclusive parte del trabajo, ¿no? Parte del trabajo. Y bueno, y luego de esto, ¿qué es? Claro, y prácticamente es una de las cosas que sí es verdad. Cuando viene ya de Dios, comienzo a notar que realmente el estar en esta espera, Dios me quería, creo que moldear en ciertos lugares, pero a la vez usándome también, llevando la palabra, porque yo le decía, Señor, que no me conformaba solo con la iglesia, pues me lleva a Biblia y ahora me he llevado a otros lugares y A otros puedo a países. otros países donde yo pude compartir, pero no como decimos algunas personas de tour, sino realmente a servir, A a sudar, dormir en en el realidad. suelo, estar sufriendo frío, a mí se me cerró el pecho, me enfermé, Y la o comida sea, y también. la comida, o sea, Es duro. acostumbrarse a comer con sabor, el agua era sabor a tierra en Brasil, prácticamente todo era tierra para mí, entonces yo decía, Señor, y encima que a mí no me gusta compartir de la misma cuchara, La gente colocaba allí los amigos ahí, una sola los cuchara, cubiertos. había una sola cuchara grande y dicen, Entonces hay que probar. quieren esta misma? Y yo Tenga, tenía tenga, como, yo también. a mí se me pararon los vellos y yo solo cogí la pequeñita y dije, no, yo con esta sí como rápido y como Como que todo. comí rápido porque ya se me pararon los vellos, dije, Dios mío, yo no comparto toditos con la misma cuchara. Entonces, todas esas cosas realmente fue duro, pero a la final yo decía, es una de las cosas que te quiero contar, algo tan lindo que yo decía, Señor, mi sueño más grande es viajar en el avión. Pero nunca pensé que la Antes de que primera viajes, vez, claro. antes que viaje, la primera vez, nunca pensé que yo iba a subir un avión para hacer su obra, para servirle a él. Entonces es algo lindo, es algo hermoso, realmente saber esperar en el Señor y saber disfrutar cada edad que Dios me permite cumplir, cada edad que yo pueda compartir con los chicos aquí, con los hermanos y servirle. Aunque yo le he dicho a Dios, porque yo tengo mi problema de salud, que vos sabes, yo le he dicho a Dios que hasta el último día de mi vida quiero realmente servir y quiero estar ahí disponible para su obra y ayudar en lo que yo pueda acá. Esa es Entonces, dentro de esto es importantísimo guardar el corazón, tomar buenas decisiones porque las bendiciones de Dios están presentes y en la gran mayoría de las veces cuando nosotros nos saltamos ese proceso y brincamos o queremos hacer nuestra voluntad, no guardamos nuestro corazón, perdemos la bendición, perdemos las bendiciones de Dios. Ujú. En algunos casos, inclusive a lo mejor perdemos para siempre, dependiendo. Pero en otros casos a lo mejor se pierde la bendición. No que a lo mejor Dios nos restaure, Dios nos ama, restaura y todo, pero sí hay cosas que nosotros vamos perdiendo. Y Ujú. lo grandioso que vemos es que tú al esperar, a pesar de todas las dificultades que nos comentas, lo duro de guardar nuestro corazón, Dios tenía guardado tesoros importantes para tu vida. Es justamente viajar a otros lugares, que Dios te haya usado en otros lugares Ujú. que yo no he pensado estar allá, a lo mejor nunca llegue, pero Dios ha permitido que tú llegues allá. Yo siempre digo, los que se van a hacer la obra misionera son nuestras manos, son nuestros pies, son nuestro corazón, son nuestra voz, o sea, nos representan a nosotros. De hecho, Dios los usa, pero son representantes nuestros Ujú. y tú eres parte de eso. Aparte de eso, también entender que nosotros como, bueno, la gran mayoría piensa que el ser misionero es solamente irse a África, irse a, no sé, a estos lugares recónditos, que claro, es de hacer misiones,
pero no es solamente allá. La obra misionera también es de aquí a la vuelta. La obra misionera es en los campus misioneros que tenemos, Claro. allí en San Miguel de Porotos, en San Marcos, en Toray, en Biblián, en Guapán, en todos los lugares donde el Mismo Señor está sector. permitiendo que lleguemos. Conversaba con alguien y alguien me decía, eh, a veces con ideas, a veces a lo mejor puedo calificar no correctas, pero dicen, no, pues un misionero tiene que irse a África, tiene que irse. Pero yo le decía a esta persona, le decía, no, no es necesariamente, No. porque nosotros podemos desarrollar una obra misionera. Y eso es lo que Y tú estás eso es lo haciendo. que, exacto, porque yo comencé primeramente aquí mismo, en Azogues, y donde Dios me Ujú. permitió acá, comenzando desde tu sector, desde donde tú vives, predicando ahí, porque no necesito irme a otro lado. Cuando yo le dije al Señor que quiero trabajar desde aquí, en mi país, en mi ciudad, y Dios comenzó aquí, y yo me fui primeramente a Quito. Allá me fui la primera misión que hicimos por unas 2 semanas, que me fui a Guaranda, y donde realmente fue algo lindo, pero nos toca pagar un precio, porque no es servir a Dios, no es comodidad, sino es salir del confort, salir del lugar donde nosotros siempre estamos o tenemos todas las Acostumbrados a ser, comodidades, claro, a exacto, estar. todas las comodidades. Ahí nos toca, si es que tenemos hambre y quedamos con más hambre, pues nos toca esperar porque hay que acoplarse a lo que las personas nos, incluso la sujeción. Si yo estoy bajo el respaldo de un pastor, entonces me sujeto, no es que me voy a dar una vuelta, irme a pasear, porque misión es una cosa y congreso o capacitación es otra. Entonces es importante, lindo es la misión, pero realmente toca pedir muchas fuerzas a Dios, ayuda, porque no es fácil. Incluso me ha tocado llorar. Pues yo te comento, con mi salud, algo fue tan duro que yo ya no aguantaba más. Yo sentía que me estaba agotando, ya no podía más y ese rato estábamos orando en un sector en Brasil y yo estaba subiendo y yo solo me hice a un ladito para orarle a Dios y pedirle y le lloré a Dios. Lloré y le pedí fuerzas para continuar. Igual me pasó en Guaranda y yo solo vi la mano de Dios. Y Dios mismo ha mostrado eso al resto de personas que estaban allá como testimonio, que a pesar de mi salud, pues Dios me da las fuerzas y Él está en todo. Ahí es cuando yo digo, cuando es de Dios, es de Dios. Dios te respalda en todo y te muestra aún en lo pequeño que yo necesite. Si necesito hasta a un rímel, ya yo qué sé, pues Dios me ha bendecido, porque tras la obediencia trae bendición. Aparentemente son cosas, para algunos pueden ser insignificantes, pero esos detalles son tan preciosos de parte de Dios. Esos detalles que Dios coloca son esos amores que Dios nos pone, yo siempre digo. Aparentemente son cosas pequeñas, pero son detalles. Y dentro de esto, qué hermoso entender cómo Dios te utiliza, te ha utilizado, te sigue utilizando. Y no ha sido sencillo el trabajar. Mientras conversabas, me hacía acuerdo lo que dice el apóstol Pablo. 3 veces le pedí al Señor que quitara este aguijón. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aunque no sea difícil para el resto de la gente, que a lo mejor no pasamos la circunstancia que vos pasas, pero eh, como persona sientes dentro de tu corazón cómo Dios está obrando y cómo Dios con su mano te sigue guiando. Sigue guardando tu caminar, sigue guiando tu camino, tu dirección, cómo te va llevando Dios. Y a pesar de esa circunstancia o ese detalle que tienes en tu salud, creo que nosotros aquí los que te conocemos de cerca sabemos de todo eso y hemos visto la mano de Dios, la gracia de Dios que ha puesto sobre tu vida y cómo Dios te ha utilizado a través de los años. Y cada vez yo puedo decir cómo espiritualmente te veo, una mujer de Dios, una mujer valiente, una mujer decidida, de armas tomar en el área espiritual, ¿sí? Muy decidida y muy valiente. Eres una de las personas que cuando ha habido, nos ha tocado orar por intercesión, por liberación, yo sé a quién puedo llamar. Enseguida la primera digo, tengo que llamarle a Cali. Y bueno, y hay un grupo de hermanos más, pero siempre pienso en vos porque sé que vos vienes con todo tu amor, con todo tu entrega al Señor a orar, a interceder, y hemos orado por liberación y muchos han sido liberados. Y es un testimonio para nosotros de ver la mano de Dios, al igual que al apóstol Pablo, por más circunstancia que haya pasado, la mano de Dios sosteniéndole a él.
yo puedo ver la Claro. mano de Dios sosteniendo tu Y vida. yo creo que pienso que en este caso, por ejemplo, como Dios, como acabas de decir ahorita, pues justo eso es lo que Dios me llevó allá, donde la historia del apóstol Pablo, porque yo le decía, Señor, o sea, quisiera que tan solo me quitaras esta enfermedad y servirte, pero yo no sé y no sabemos pues qué es lo que Dios tiene y qué propósito tiene con mi vida. Y una de las cosas que yo veo y pienso que Dios meramente quiso trabajar conmigo mismo y con el resto de las personas que me rodean. Porque yo creo que cuando yo comencé a servirle más a Dios, con el transcurso de mi problema de salud y tanta cosa, yo le buscaba más a Dios. Y le pedí a Dios que me ayude, me rescate. ¿Y cómo yo voy a servirte? Si yo decía, yo no puedo, ¿no? Incluso una de esas cosas que yo me sentía, y bueno, y te cuento, porque yo sé que muchas personas escucharán esto y quisiera que entiendan que realmente hay veces que uno dice, ya no puedo más con mi vida, ¿no? Ya no quiero vivir, ¿cómo voy a vivir con una enfermedad toda la vida? Incluso Se reniega. yo veía que yo tenía, buscaba de Dios, pero parecía que yo le clamaba y parece que nadie me escuchaba. Total, realmente Dios estaba ahí, pero yo decía algo lindo que, por ejemplo, mis hermanas, yo me siento orgullosa de ellas. Por ejemplo, en la cuestión del estudio, He han logrado podido estudiar, estudiar. han logrado tantas cosas. Entonces yo me sentí peor, o sea, más inferior, yo me sentí de todo Es como decir, ellas acabada. pueden y yo no Y puedo, algo exacto, yo así. decía, Dios mío, a mí se me va a ir todo así, pero nunca pensé lo que Dios tenía o lo que estaba queriendo conmigo, porque una de las cosas que Dios puso en mi corazón, y es lo que estaba en el mensaje, justo recibí un mensaje de mi hermana, la Paola, algo lindo, porque Dios me habló primeramente a mi corazón, a mi vida, y después me remata con el mensaje de mi hermana, ocúpate de las cosas del cielo y no de la tierra. Entonces, cuando yo decía eso, porque yo me sentí lo más inútil, ¿no? O sea, en la vida dije, yo no valgo para nada, no tengo nada, Señor, en esta vida. Y para rematar, el enemigo siempre es astuto. Él Sus me dardos, viene, sus sí, me dardos. tocó, cogió a una persona que es tan cercana a mí y dijo, ¿dónde está tu Dios? ¿En dónde está el Dios que tú sirves? Y Tanto que duro, sirves claro, y y no duro. te ha dado nada, no tienes casa, no tienes carro, no tienen nada. ¿Y en dónde está el Dios que usted le tiene? Es duro. Y yo lloré ese rato y yo realmente dije, Dios mío, aunque no tenga nada, pero o sea, en esta tierra, pues y justo recibo ese mensaje de mi hermana el siguiente día y ahí sí que lloré y le dije, Señor, De parte quiero del Señor. servirte a Wow. ti. Y ahí sí fue lo que Dios me mató con el mensaje del apóstol Pablo y en otra versión cuando decía, el amor mío es lo único que tú necesitas. Y la entrega Qué completamente a lindo. Él. Y ahí sí me entregué a Él completamente y dije, Señor, ya no Quiero quiero servirte. ver el resto ya. Ya tú sabrás, tú me provees y Dios Qué comenzó a lindo. proveerme Qué lindo. aún físicamente, económicamente y veo hasta el día de hoy cómo Dios me provee. Bendito sea Dios. Qué lindo de escuchar eso porque es un testimonio tan cercano, real, como decía hace un momento, que nosotros podemos palpar. Yo soy testigo de eso, de la mano de Dios, cómo sostiene tu vida. Y también es inspirador siempre escuchar. Hace un momento comentaba, tras cámaras, comentaba, y por cierto, cafecito, por favor, producción, ya se me acabó, mientras seguimos. Entonces, a veces, muchas gracias, sí. Entonces, a veces pensamos en esta circunstancia un poco complejo de cómo nosotros, eh, personas, eso, muchas gracias, sí, no importa que se cruce por allí, pero Perdón. cómo nosotros como seres humanos, nos identificamos, pero pasamos circunstancias o solamente escuchamos testimonios de gente y no, con eso no hablo de ninguna forma eh, a lo mejor ofensiva, Ujú. pero vemos de otros países que dan su testimonio y hay algo tan, y uno ve como que está tan distante, pero no hay algo tan cercano y real para nosotros. Y parte de eso para nuestros amigos es lo que Dios nos ha estado llevando en esta dirección, es para identificarnos y saber que Dios está obrando y está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y justamente es eso, el testimonio de escuchar de tu vida, cómo Dios ha tocado tu vida, cómo Dios ha rescatado y cómo Dios te está utilizando, ¿sí? Y de ver eso, de saber cómo Dios está hablando, inclusive en la parte más íntima, en el corazón, cómo Ujú. Dios obra y de ver cómo... Muchas gracias. Sí, por ahí Gracias. está.
Estamos. Eso, muchas gracias. Este es mío, ¿no? Sí, está sin labial, creo. Sí, este es mío. Muy bien. No sé. Bueno, sí. Bueno. Decía entonces ese testimonio es tan real y tan palpable que está cerca aquí. Y de escuchar tu testimonio es algo lindo e inspirador porque sabemos cómo Dios se mueve. Ujú. Llega al fondo de nuestro corazón, a nuestro corazón y nos lleva y no quiere que veamos absolutamente las cosas que están alrededor, las personas o las circunstancias, es solamente nuestra mirada a Él. Y lo que Dios anhela es que nosotros no nos desenfoquemos y solamente a Él le busquemos, que Él sea el Señor de nuestra vida, sea el centro de nosotros y que nosotros solamente a Él le busquemos y a nadie más. Qué lindo, Cali, estamos compartiendo en este tiempo en un café con el Paz y vamos a hacer, ahora en este momento vamos a hacer te voy a hacer una pregunta, ¿sí? Ya. Una pregunta. Si pudieras regresar al pasado, no sé, 10 años, 15 años, a lo mejor hasta 20 años atrás, en tu vida, ¿qué te dirías a ti misma? ¿Qué te dirías? ¿Qué dirías? Cali, no hagas esto, no te vayas allá, qué sé yo. ¿Qué te dirías a vos misma? Bueno, yo creo que pasando tanto tiempo atrás, yo me diría a mí mismo que a lo mejor debía haber aprovechado más el tiempo. Ahora que ya pasan los años, yo hubiese aprovechado más el tiempo en hacer algunas cosas y sueños que yo quería cumplir. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado em, estudiar lo que es, por ejemplo, todo lo que es para un banco ya. Así todas esas Ah, cosas me han algo de gustado, finanzas, de algo de eso. finanzas, sí, me gusta. Incluso, por ejemplo, hace tiempos atrás, yo decía, ¿cuánto anhelaría tener a lo mejor como también me gustan las cosas de estilismo y todas esas cosas ya. Ujú. Entonces, como que después, yo decía, ya después, o sea, para De seguir en aprender, o eso, decir, ya ya. de aprender, o tengo esas habilidades y tantas cosas ya. Pero, o sea, yo creo que retrocediendo mi tiempo, o sea, lo que yo me diría es de haber aprovechado y no solo tenerlo en mente, sino haberle cumplido, haberme dedicado a cumplir ese sueño que he anhelado. Porque tengo muchos sueños, ¿no? Pero unas cosas que yo hubiese cumplido, porque eso era antes que yo anhelaba. Y no lo cumplí, claro que pudiera cumplirlo ahora, pero me hubiese gustado antes, realmente, Claro, sí. tener, o sea, por lo menos aprender Desde o hacer antes, esto. yo que sé, para tener ya ahora más experiencia y quién sabe, a lo mejor surgiendo Claro, en en esa esa área, rama, en en esa esa área. área. Eso te Sí, dirías entonces, sí, aprende, sí. dedícate a eso y trabaja en ello, algo O sea, así. más en lo que hablo en sentido de esas áreas del estudio o de Ah, algo ya. así ya. Porque de ahí en otras cosas más, claro que hay muchas cosas que yo me diría. Una de ellas, no haber cometido los errores que yo ya, que pasó, ¿no es cierto? Por ejemplo, a lo mejor yo que sé, yo sé que muchas personas me dicen, Cali, yo he sido de mis hermanas un poquito medio que me tenía más novios, por decir ya. No tenía a Claro. Cristo, no En tu conocía de vida pasada, Cristo en claro, mi vida sí, sí. pasada Un por si y acaso, me chicos, sí. Un por si presento. acaso no van a estar pensando que Es sí, toda la ahora. vida, sí. No, eso fue antes, ¿ya? Claro, Sí. entre mi vida pasada y todo, digo, chuta, era de haber conocido a Cristo pronto, me hubiesen dicho, o sea, Creo que que, el no, que rescate vacilen, o pronto. sea, porque, o sea, yo no he sido una mujer así al mundo, así de loca, como se dice ya, pero en este caso, vuelta así, a lo mejor muy vanidosa, diría ya, muchas cosas. Entonces, una de las cosas era que me presentaba un chico, me gustaba y yo sí decía, ah, bueno, va a ser mi novio. Entonces era mi Donde pongo novio. el ojo, pongo la bala. Exacto, Así. aunque tal vez sí me gustaba serle fiel, lo que sea, pero la cuestión es que O sea, no después desperdiciar así, claro, me no arrepentí desperdiciar. porque digo, chuta, no, hubiese tenido un hito y ya se acabó y hubiese conocido a Cristo y lindo haber esperado en Dios, porque ahora es que sé que hay que esperar en Dios y que no hay que Ujú. vacilar y que a mí nadie me explicaba antes que con el persona hay que esperar en Dios para casarme, o sea, y que tengo que Bueno, estar solo con un chico. No pensaba eso, pues yo pensaba que sí hay que bueno, tener novios, o claro, sea. bueno, de hecho, la gran mayoría en nuestra sociedad, todos, yo sé que los chicos que posiblemente nos estén viendo van a pensar, pero ¿y de qué de malo hay en eso? Yo sé, Sí, hay porque consecuencias. en nuestra sociedad
todo esto es común. Normal. Y sí, y lo han normalizado, que en realidad tiene que experimentar y todo eso. Y parte de eso, como venimos en todo ese proceso, la gran mayoría antes de conocer de Dios, todos pensamos que todo eso está bien, correcto, Claro. pero no nos damos cuenta que nos vamos lastimando, etcétera, etcétera. No, y Pero, vienen consecuencias. Por eso, sí, a eso voy, porque, por ejemplo, ya pasaron los 10, 15 años y a veces cuando uno, a mí me avergüenza realmente, o sea, no puedo decir que me claro, siento sí, 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 orgullosa de sí. decir, porque o sea, yo sé que para el mundo y para los chicos hoy en día, el que más novios tiene, el que más novias tiene es de la más popular o el más, y eso realmente a mí, más bien mi testimonio me hace feo, porque una de esas cosas, me acuerdo que vos mismo me preguntaste a mí, ¿cuántos novios has tenido, Cali? Y te Eh, cuento como chiste, pues realmente una aventura, Mentí. porque yo te dije a ti como, digo, tuve 6 nomás. Y tú también, mi hermana, hace rato, no, ¿te acuerdas que falta el no sé quién? Falta el otro también, ¿te acuerdas el de No, Quito? no, no, ¿Te no, no, acuerdas? no, Y digo, espera, oye, no, ellos sí, no. O sea, yo ellos, ya sí se queriendo, cuenta de ellos. queriendo tapar a los del otro lado y mi hermana hace rato se pone a hablar. Entonces, para mí ya no es como qué lindo, Claro. sino para mí es una pregunta como qué feo, Dios, ¿por qué no me detuve ahí? No tuve Y, novios. A pesar de que, como te digo, no he sido lanzado, ¿no? Ya un beso, pero un beso es un beso. Y realmente digo, Dios mío, cuán importante es guardar hasta en eso. Adiós. pero es importante lo que dices porque nuestra vida pasada, inclusive nuestras tropiezos o caídas después de conocer al Señor, no es algo en que nosotros podamos alardear y sacar el Claro, pecho y ¿no? decir, esto Ujú. pasó. Que no quisiéramos que todas las cosas incorrectas del mal testimonio, tropiezos y caídas, sean borrados totalmente, hasta de nuestra mente. Fuera algo lindo, pero lastimosamente parte de eso también es la Claro. enseñanza de lo que aprendemos. Y cuando contamos o damos nuestro testimonio, sí nos toca, te entiendo, hasta a veces con recelo, con vergüenza, porque no es algo de que De podemos emocionar, alardear. no. No podemos, más bien es nuestra parte humana caída. Y es entendible eso. Pero qué importante lo que dices, porque eso, hay mucha gente, hay muchos chicos que a lo mejor están bastante confundidos en esto y eso les Batallando. puede, claro, eso les puede decir, ve, sí, yo también tuve un pasado. Ahora hay Ujú. la oportunidad de enmendar el error Exacto. y cada uno de nosotros podemos hacerlo. No importa la circunstancia que hayamos vivido, pero Dios nos da esa oportunidad. Ujú. De hecho, el libro de Eclesiastés nos dice que Acuérdate. alégrate joven en los días de tu juventud Ujú. y tome placer en los días de tu adolescencia y anda en el camino, en la vista de tus ojos. Pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y Ujú. luego dice, ¿no es cierto?, de tu creador, bueno, y habla, Acuérdate de tu creador. sí, antes que lleguen los días malos, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y justo Ujú. lo que acabas de decir es que hay en estas cosas es en la que no tenemos contentamiento. Claro, no. Sí, en estas cosas que pasaron mal, que tomamos malas decisiones, no hay contentamiento, Ujú. más bien es tristeza. Claro, bueno, de eso se aprende, ¿no? O sea, yo aprendí, claro, de mis errores, aprendí y sobre todo es para ahora enseñar a los chicos, no hagan eso, eso no ha Ujú. sido realmente, No es correcto, verdad, no es claro. correcto. Y cuando veo que son tan jóvenes, por ejemplo, preadolescentes, como estoy trabajando ahora ya, Y da les digo, mucha no hagan pena, eso. Y sí, me da toca mucha decir pena. lo mío, no es bueno, en verdad es feo, porque pasan los años y uno dice, no, hubiese preferido realmente esperar en Dios. Entonces, una de las cosas importantes ahora, yo sé que, espero, claro, que ahora realmente hay oportunidades, claro que hay, o sea, hay personas que se acercan y todo, pero ahora uno se detiene y uno pone límites. Cuando uno no sabía antes de poner límites, tanta cosa, uno se detiene y dice no, y no acepto cuando se declaran, ¿no es cierto? Uno dice no. Hasta ¿Por allí qué? nomás, Porque claro, ya hasta sé allí nomás. realmente lo feo que se siente y realmente sobre todo mi testimonio, ¿no? Entonces ahora sé que es esperar en Dios. Naciste 4 o 5 años sola, prefiero esperar, porque antes uno no podía estar sola, uno tenía novio, pensando de que ese vacío tengo que llenarle con un hombre, cuando realmente Ujú. descubrí que Que tengo que llenarle solamente con Dios, Dios. Dios lo es todo. Qué lindo, estamos compartiendo este precioso tiempo con nuestra querida amiga de aquí de muchos años, Cali. Y vamos a hacer un espacio en la que te voy a hacer un juego, ¿sí? Ya, Vamos a hacer unas preguntas y vas a responder las preguntas, las respuestas cortas, ya, sí, no, ya. etcétera, ¿sí? Las frases son las siguientes, ¿ya?
Si es de Dios, todo fluye sin dificultad. Sí. Sí. Ujú. Esperar en Dios es no hacer nada. A ver, ¿cómo? Esperar en Dios es no hacer nada. ¿Cómo es? No, no entiendo. Si yo espero en Dios, significa que no voy a hacer nada. No, pues sí tengo que hacer. Sí, ¿Ya? sí tengo que Bueno, explícame O por qué. A sea, pesar de que lo que sí, entiendo, no, y por qué, a ver, ya vamos. pienso que ¿Por qué? entiendo el sí, porque esperar en Dios, tú dices, es no hacer nada, no, pues sí Ajá. tengo que hacer, tengo que orar. ¿Cómo? Tengo que Ya. pedir a Dios que me ayude a seguir esperando. Tengo que realmente poner de mi parte, decidir de mi parte, buscar esa ayuda para poder esperar. Porque si no hago nada y me quedo de brazos cruzados, Claro. entonces no, Es como no, decir, espero en Dios y me quedo ¿cómo sentado obtengo la ayuda? a que me caiga la bendición Exacto, no. desde arriba. Y en ese vuelta, en otro, eso es un aspecto de, para mi corazón. Pero vuelta a esperar en Dios, igual, sin hacer nada. Por ejemplo, una persona que necesite trabajo, entonces tiene que ir a buscar, o sea, espera en Tiene que Dios, pero levantarse y buscar. levante, busque, y, yo qué sé, o tal vez personas que quieren estudiar, tienen que estudiar. No es que esperan en Dios hasta que saquen el 20 sobre 20, tienen que estudiar para obtener la Para obtener bendición. una buena La bendición. calificación. Muy bien, seguimos. Si siento paz, ¿es correcto? Sí, claro. Si ¿Por siento qué? paz. Sí, pero ¿por qué? O sea, me está diciendo si siento Claro, paz. si siento paz, ¿es correcto? Bueno, sí. O sea, si yo siento paz es porque estoy bien con Dios o porque viene de Dios algo, algo que venga de Él. Si siento paz. Pero si yo no siento paz, entonces es porque estoy mal o estoy realmente cargada con tantas cosas en mi vida. Entonces pienso que cuando no tengo paz es porque estoy yo misma tomando las cargas o estoy yo misma queriendo salir adelante con mis propias fuerzas. Pero cuando yo siento paz y digo que es correcto, es porque Dios está tomando el Ujú. control de mi vida. De hecho, primera de Juan 4:18 dice, el verdadero amor echa fuera el temor. Temor. El, el temor lleva en sí castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ujú. Y eso justamente Dios tiene que quitar esa angustia, el dolor y que pueda haber paz, aún en medio de la dificultad. Muy bien. En medio. Seguimos, la cuarta, ¿no es cierto? Guardar el corazón es evitar relaciones. Guardar el corazón no es solo evitar relaciones. Yo pienso que guardar el corazón es en todos los ámbitos. Por ejemplo, en charlas a lo mejor estamos entre amigos y están hablando, murmurando de las personas, murmurando, yo qué sé, por ejemplo, la congregación es una de las cosas que para mí es muy delicado. Por ejemplo, en este caso, pues realmente sabemos el llamado que Dios te ha hecho a ti ya. Entonces, si yo estoy conversando, están hablando de ti o están hablando de un obrero o de quien quiera, pues ahí también tengo que guardar mi corazón. Y tengo que Y poner un evito, límite claro, o hablar a decir que eso no está bien ante Dios. y ¿Por guardo las qué? relaciones, o Porque yo sea, tengo que cuidar en sí a la otra persona y también cuidar mi corazón en todos los ámbitos, ya sea en una relación de amigos, en pareja o a veces entre hermanos, porque no todos somos iguales. Entonces hay personas que a lo mejor pueden meter cizaña y uno quiere buscar la solución al problema. Entonces, muy aparte de las relaciones, que también tengo que guardar mi corazón en esperar, en detenerme, debe ser en todos los ámbitos para mí guardar el corazón. muy bien, la última que tenemos es, ¿el propósito es solo para algunos o es para todos? Para todos. Todos tenemos un propósito. Y de hecho Dios, al enviar a Jesús a morir por nosotros, a morir por todos, no murió solo por pocas personas, murió por todos. Por Y todo el Él mundo. hizo, y como fuimos creados acá, fuimos creados con un propósito. Pero lamentablemente no todos cumplen, eso sí. Todos tenemos un propósito, pero son pocos los que quieren cumplir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Qué lindo, qué lindo. Seguimos compartiendo en este precioso conversatorio, ¿sí? En el café con El Paz, este tiempo especial con nuestra querida amiga Cali Pino, sí. Así es que luego de esta pausa vamos ya a concluir esta noche de este podcast, sí. Así es que no se despeguen y acompáñenos. Queridos amigos, les invitamos a nuestros servicios los días domingos. El primer servicio a las 8 de la mañana y el segundo servicio a las 10:30 de la mañana. Venga con su familia, con sus amigos, para aprender aquí más de la palabra del Señor. La dirección queda en la calle General 20 millas 611 entre Oriente y Carrasco, aquí en la ciudad de Azogues, en la provincia del Cañar, en Ecuador. Les esperamos.
Saludos y ya estamos de retorno nuevamente, un café con el Paz. Estamos muy contentos aquí en este espacio bastante acogedor también que hemos preparado. Y en este episodio inaugural del Café con el Paz, nuestra invitada especial está Cali Pinos, quien trabaja en la obra misionera aquí en el campus de Biblián y también es diaconisa también de la iglesia, ha discipulado, bueno, hay un montón de cosas que pudiéramos hablar de nuestra querida amiga Cali, que le llamamos con cariño y que está trabajando aquí. Seguimos este tiempo y Cali, una vez más, qué lindo de poder compartir este tiempo con tu persona, es para mí muy grato de compartir esto. Y bueno, seguimos conversando acerca de la parte misionera, ¿no? Cómo nosotros esto llevamos a la práctica, no solamente te quedaste con el proceso, sino ya fuiste a servir. ¿Cuál es tu experiencia en las misiones, en el campus que ahora colaboras allí en Biblián? Y compártenos lo que ha venido a ser para vos y lo que significa. Y cómo se fue desarrollando, porque en el proceso inclusive había un lugar donde que estábamos trabajando, pero algo sucedió allí y Dios permitió irnos a otro lugar. ¿Cómo Ujú. fue esto? Claro, eso también es una de las cosas que Dios me iba sacando de lugares donde Él no le... Yo pienso que Dios no quiso que estemos ahí. Por ejemplo, en Biblián mismo, no estaba primeramente con una familia, ¿no? Pero bueno, ya cortándole esa parte, simplemente vi que Dios no quiso que esté allá, pero comencé prácticamente a evangelizar en Biblián. Comencé a evangelizar en las Igual en las calles, calles, claro, en claro, el en las parque, calles, claro. dando los tratados, hablando en los buses, como te decía, pero también una de las cosas importantes es que yo como entraba a los negocios de cada de los lugares de Biblia, ahí gané, ahí prácticamente diría, Dios me usó para ganar esta familia que ahora estoy visitando y gracias a Dios, esta familia que estaban solo tres, ahora ya estamos como Se van unos multiplicando. 11 personas allá. Entonces, para mí es lindo que desde ahí Dios comenzó en ese lugar, en De Biblián. cero. Desde aquí sería hasta Ujú. como te decía, después me fui a Quito y después ya Dios me fue llevando para Brasil y ahí En prácticamente Galápagos también. Galápagos también, ¿cierto? Me fui a Al inicio. Galápagos y de ahí una de las cosas, mérito claro, después de Quito fui a Galápagos, después a Brasil y en Chile, pero diríamos que más era Guaranda. Guaranda, Quito, prácticamente allá. Ujú. Pero era en sí donde yo más vi o diré, palpé lo que es misión claro, en los diferentes llamados, porque hay unas personas ya que van a lugares más duros, Claro, entonces recónditos, ya, claro, exacto, ya complejos, Dios difíciles. allá no me ha llamado, pero pues realmente cuando me fui, por ejemplo, a Guaranda, en Guaranda, realmente mismo acá, Ecuador, Quito, porque de Quito estaba cerca Guaranda, era una de las batallas también para mí, porque nos fuimos a unas montañas. Entonces eran unas montañas donde me acuerdo que la hermana que nos recibía a los misioneros me decía a sí mismo que me ponga zapatos cómodos. Y yo fui llevando esos zapatos que eran para cruzar los ríos, porque pensábamos que Claro. íbamos a irnos a un río muy duro, ¿no? Pero total, realmente me encontré con bastante tierra y polvo y era bastante duro y tenía era una bajada y las casas eran muy Para adentro. abajo y Ujú. yo ahí encontré una primera familia. ¿Y en qué constaba esto? Es en que yo me iba a los lugares donde esta señora que nos recogía me llevaba. Decía, vamos a los centros de salud, nos vamos a predicar allá. Nos vamos a visitas, nos vamos a visitas. Vamos a las casas, vamos a diferentes lugares. Yo me iba. Igual ha sido lindo para mí, como te digo, desde ahí hasta donde Dios me ha llevado fuera del país. Pero en todos y en cada uno de los lugares, desde el mismo Ecuador acá, he visto que hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio, no es fácil, como decía, no es ir a dar una vuelta, aunque aparte de eso, también voy a Claro, dar se una sale, vuelta. se viaja, se Claro, doy una conoce. vuelta, conozco, salgo del país, descubro lo que es salir del país, también es lindo, me aventuro, diría, ¿no es cierto? Pero una de las cosas es que, como decía un pastor, tienes que prepararte, porque si están los moscos ahí volando, pues oren a Dios que ese rato los moscos se vayan
o si está la comida demasiado salada, porque así hacen allá, pues ora a Dios para que Dios te ayude en eso. Entonces ahí es cuando yo dije, Dios mío, ¿con qué me voy a encontrar ahora acá? ¿Qué me espera en este lugar? Entonces ahí descubrí lo difícil y no es fácil. No es lo mismo ir de tour, que me voy a pasear y me llevan a Claro, conocer todo el país o la mayoría del país, a que irme a un lugar donde me toca realmente a dónde compartir, dormir. claro. No es como un congreso donde yo pago una habitación donde yo tengo donde dormir, Y te dan las sino comodidades, claro. no. Incluso, bueno, te cuento esta experiencia en Brasil, por ejemplo, la hermana que nos recibió en Brasil dijo, este baño es de los misioneros. Y yo decía, Dios mío, ¿qué Que baño vaya a decir será? un hermoso Yo baño, con pensaba que, jacuzzi y todo. total, dijo, aquí en esta casa es donde formamos misioneros. Y cuando escuché eso dije, Dios mío, ¿qué me ¿Qué me espera? espera? ¿Qué baño será Ahora allá? sí, ya se fregó. Y yo dije, esto no es mío. No, Dios, yo creo que hasta acá nomás y de ahí ni más. O sea, Me según regreso y yo, claro, chao. según yo. Ya. Pero yo cuando nos mostró el baño, estaba todo dañado, porque a propósito nos teníamos que ir a recoger agua, cargar agua, botar agua, y dejar baldeando todo, limpiando todo. La ducha no es como a lo mejor tú la imaginas, sino realmente era así nomás, todo cemento, todo así, Casi a la como intemperie. que ya, así nomás. Y prácticamente donde dormíamos no tenía ni siquiera un poquito de, por decirle, siquiera un piso, sino era solo el cemento igual. Cemento, Cemento y los colchones así colchones, finos que yo claro, tuve que pedir delgaditos. que me ponga un poquito más porque estaban muy delgados los colchones, que yo sentía el Para frío en mi espalda. Ah, Y de hecho claro, ahí fue donde se cerró mi pecho, claro, ahí te porque ya enfermaste el un poco, frío te era afectó. demasiado, que yo tuve que, sí. Entonces a eso me refiero, que Wow, igual es la duro, ¿no? comida, tanta cosa, donde nos tocaba ir, y ahí es cuando el misionero dijo, ustedes solo oren, porque no es lo mismo ir y decir, yo pido en un restaurante lo que yo quiero y como lo que yo quiero, pago, sino aquí me toca adaptarme a lo que Ujú, hay. Entonces ujú. ahí sí, salgo de mi comodidad y me enfrento con algo que yo nunca esperé. Pero ¿qué es lo lindo de aquí? Es que a donde yo me he ido, Dios me ha utilizado y personas han conocido de Cristo, personas han recibido a Jesús y yo he llorado con esas personas. ¿Por qué? Porque me he identificado con el vacío que ellos han sentido. Porque muchas veces pensamos que es el país quien me hace grande, o es el país quien me enriquece, o es el país quien me da la alegría, o el dinero, lo que sea. Pero yo descubrí porque en cada lugar veía cómo la gente valoraba. Por ejemplo, en Guaranda vi cómo muchas personas no tenían Biblia. Yo preguntaba, ¿tienen una Biblia? No, no tengo. Entonces, y uno Wow. tiene tantas Biblias, uno tiene diferentes versiones, y yo me puse a llorar, porque yo veo en otros países que en verdad, vuelta ahí no tienen ni nada mismo en sí, No tienen ningún, esa no. posibilidad y esa Entonces, facilidad. ni siquiera para estudiar ni leer. Entonces ahí yo dije, y en otros lugares se conforman en comer lo que hay. Y mientras uno aquí escogiendo la comida. Entonces yo dije, Dios mío, Esto no me gusta, esto esto me sí me golpeó, sabe. a mí esto me golpeó duro. Y yo dije, Dios mío, o sea, ahí es cuando yo vine a mi casa y comenzaba a valorar todo. Dije, Dios mío, el cuarto que yo tengo, o sea, es una belleza a comparación a Es un palacio. exacto, donde yo vivo. Tengo toda la comida que yo quiero, voy a un restaurante. No, Dios, más bien perdóname. Y yo lloraba con la gente que necesitaba tanto y que me pedían ahí que me quedara para seguir yendo con ellos. Por lo menos ellos decían, yo quiero que usted me lea la Biblia porque yo no tengo la Biblia en casa. Y voy a pedirle a un amigo que me lea. Entonces imagínate cómo me fui impactando cada vez más y no sé lo que más me espere después. Qué tremendo de saber. eh, Muchos pensamos que a lo mejor el hecho de ir a compartir es llegar a un momento, decir y ya, y se acabó. Y no solamente es la comodidad que nosotros tenemos, que Dios nos brinda, en el lugar donde nosotros nos encontremos, debemos aprender a valorar porque hay gente que hay lugares recónditos donde que es difícil a lo mejor acceder a tanta comodidad como nosotros tenemos. Mm. En el lugar donde Dios nos ha colocado debemos de darle gracias a Dios. Una de las cosas que siempre digo aquí, repito, aquí en la congregación es, demos gracias por el espacio, inclusive el templo, el espacio físico que Dios nos da, las bancas cómodas que tenemos, porque nos sentamos, estamos cómodos, inclusive lo que acabas de mencionar de las Biblias, tenemos de diferentes tamaños, versiones, colores,
tipos, y hay un sinnúmero de cosas de estudio para mujer, predicador, el diario vivir, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y hay un montón para estudios, pero nosotros estamos tan cómodos en eso que eso nos hace fríos a Dios, nos hace fríos. Eso sí. Necesitamos pasar esta circunstancia que acabas de decir para que nosotros comencemos a valorar todo eso. Y eso me hace acuerdo de un musulmán que se convirtió al Señor. Y él decía, es importante, más bien, dice, yo vengo de allá, más bien, acá es el lugar cuando ustedes deberían irse allá a predicar. Y más bien yo vengo, ¿para qué? Para animarles y también para que haya un avivamiento para ustedes, porque la iglesia está dormida. Si se dan cuenta, dice, o sea, qué irónico, porque nosotros comenzamos a estar cómodos en el lugar donde hemos nacido, donde crecemos, etcétera, y estamos muy cómodos, pero necesitamos de eso. Y perdón, Delito, te interrumpo en algo, Paz. Algo tan lindo que fue también es que ahí es cuando uno depende más de Dios. Porque Ajá. en estos lugares donde me tocaba sufrir, diría yo, Dios decía, Dios mío, y una hermana que yo digo, hermana, aquí es así todo el tiempo, el agua es así, ese sabor. O sea, no tengo agua y yo extrañaba el agua de aquí de Ecuador. Y Y capaz decía, que Dios mío, la hermana dice, no, no es así, más bien ahora hay agua, si no sabía no, haber agua. prácticamente, ella prácticamente es misionera de la India. Wow, Y ella tremendo. me decía, Carlita, o bueno, en este caso, esto no es nada, porque yo tenía que tomar una agua emposada en la Ay, Dios India. mío, qué Es agua tremendo. verdosa. Dije, Dios mío, yo creo que hasta allá no, yo creo que Dios no me llama tan lejos así. Hasta aquí me Digo, trajiste, Señor, hasta no me aquí lleves más nomás, allá. agua con tierra, me conformo ya, porque el agua Ajá. era fea, que hasta el arroz se salía, era Ah, todo el ese olor, mismo sabor, todo ese mismo sabor sabor. así. Entonces Tremendo. yo ahí es cuando Wow, tremendo. yo, ¿a quién tenía que acudir? Es a Dios, como decía este pastor de Argentina, misionero, y decía, tienen que orar en todo tiempo a Dios. Y ahí es Wow, cuando vos wow. valoras y estás orando en todo tiempo, Señor, ayúdame a pasar esto, porque qué vergüenza que una persona venga con su tacita medio, no, tan buen estado y me dan algo y que yo diga, no, es que yo tomo en otras tazas. O sea, no puedo decir eso, no puedo, yo tengo que ir dispuesta a servir y no ser servida, porque eso es una de las cosas que todos ahí hacíamos el desayuno, pero con lo que hay. O sea, si tú querías poner, pon de tu plata. Yo quería poner algo más para que compartir con otros, poner de mi plata, O si pero no, recibir lo que decía, te dan. esto hay y cocinen y tenemos que nosotros mismos cocinar. No es que van a decir aquí voy a sentarme yo a servir. Ahí es cuando yo decía, Dios mío, aquí me estás puliendo, pero así, y yo lloraba, Allí tal lloraba. vez hubo ese momento en que dijiste, vale la pena todo esto. A lo mejor queda hasta allí, ya no quiero, no quiero seguir en esto O de sea, misionera o algo de eso. hasta cuando me dijeron, verás, te quiero invitar y te reto a que ores a Dios para llevarte a la India. Dije, no, yo creo que O sea, eso pero no. para allá Pero me no. asusté porque yo dije, Dios mío, si esto para mí era tanto que yo me acuerdo que yo te llamaba a ti y Sí. todos que oren por mí, porque yo sentía que yo ya no iba a poder. Yo dije, Wow, o Dios sea, un mío, momento duro. porque era ya prácticamente una semana completa y no me tocó en San Paulo, Brasil, sino nos llevaron a nosotros y era una experiencia tan linda aquí porque justo la hermana había muchas personas de muchos países, pero a nosotros, el grupo que me tocó con bolivianos, nos tocó un sector rural. Y esta Eso en hermana las dijo, afueras. créanme que de todas las iglesias que nos hemos unido para recibirles a ustedes, este grupo de aquí están 12 y estábamos 12. Y éramos el grupo más grande y en el lugar más feo que nos ha tocado. Y yo dije, Dios mío, si me trajiste aquí, ay, Dios mío, ¿a dónde más me irás llevando? Realmente no entiendo, pero ayúdame, porque ahí es cuando yo dije, Señor, Es yo donde que creo que ya no nos más. doblegamos, ¿no? Ahí es donde yo me doblegué y comencé a depender más de Dios y comienzo cada día más y cada que veo aquí cualquier cosa, ahí es cuando me acuerdo de lo que me pasó allá. Dije, no, Dios, o sea, Dios mío, ayúdame, porque de verdad eso es lo que yo le decía ya a Dios. O sea, Comentabas algo de un pastor misionero que él decía, aquí tienen que orar todo el momento. Pienso que, bueno, a veces llegamos a esa circunstancia que a lo mejor nos doblega ujú, y ahí comenzamos a depender de Dios. No es tanto estar en la misión o estar comiendo ese tipo de cosas. ujú. Cuando Dios toca nuestro corazón, más bien es de tomar consejo
y deberíamos vivir todo el tiempo dependiendo de Exacto, Dios. así debería Yo ser. digo, debe ser todo el momento. O sea, Claro, cuando nos levantamos, depender, Señor, yo necesito de ti. Necesito que dirijas mi vida, mis pasos, hacia dónde me voy, qué es lo que voy a hacer. Pasarán las horas, viene el almuerzo, después del almuerzo, igual, Señor, dependo de ti. Guía mi vida, guía mis pasos, voy a tal lugar, lo que sea. Viene la noche, seguir dependiendo de Dios. Nuestra dependencia de Dios debe ser en todo momento, como ha dicho el claro, pastor. debería O ser sea, así. sí, debería ser todo el momento, debe ser Dios en mi vida, Dios en mi corazón, Dios al caminar, al levantarme, al acostarme, etcétera. Debe ser Dios en mi vida. Porque Claro. si no dependemos de Él, algún tropezón por allí, algún descuido nos puede llevar a ofenderle a Dios. Ujú. Y por eso necesitamos volver siempre a Dios. Qué Claro, lindo. exacto. Eso es una de las cosas importantes, porque eso es lo que yo te decía. O sea, más que depender, yo creo que las personas que hay tanta comodidad, o yo qué sé, ya, como que ya no, ni acuden a Dios. ¿Por qué? Porque tengo todo, está bien, está todo. Yo digo, hay veces que es importante tener que pasar ciertas cositas para poder entender lo que es depender en todo tiempo de Dios. Y eso sí es verdad. Sí, bien, bueno, y aquí producción me está diciendo, ya, creo que ya va siendo hora, ¿no es cierto? Hemos pasado un buen tiempo y quisiera casi ya concluir esto, casi concluir y para alguien que a lo mejor en nuestro medio, y estoy hablando acá en la ciudad de Azogues, en el Austro Ujú, ecuatoriano, eh, mucha gente a lo mejor dice, bueno, yo me he preguntado, la gran mayoría de pastores que ujú, vienen no son de aquí, de nuestro medio. claro. Bueno, Dios, yo me siento tan privilegiado que soy azogueño, soy propio de aquí, y Dios ha permitido estar al frente como ministro de la iglesia. Pero veo que la mayoría de ministros, de pastores, de misioneros, no son de nuestro medio, no es de Azogues, casi no son. Ujú. Vienen de la parte de la costa, de otros países, etcétera. Pero yo les desafío a todos los que están en el lugar que piensan que Dios no puede levantar a la gente. Dios puede levantar a la gente. Pero mi pregunta es, ¿cómo se debería comenzar si alguien quiere trabajar de la forma como Dios te usa? O sea, en el medio donde está, de una forma misionera, porque vas enviada de parte de la iglesia y estás comenzando a trabajar en todos esos lugares. ¿Por dónde se debería comenzar? Bueno, yo creo que antes de nada, primeramente, como dice Dios, que Dios quiere los corazones contritos y humillados. Un Yo creo corazón que sincero. un corazón completamente sincero. Cuando una persona doblega su corazón a Dios y lo dice de verdad, porque Dios no es sordo. Si yo le digo a Dios quiero servirle, pues Dios no va a decir eso, no escuché. Y una de las cosas que a mí me ha pasado y lo que yo le he dicho a Dios es te entrego mi corazón, sinceramente, Ujú. Señor, y sobre todo mostrando ese amor y esa humildad. Pedirle a Dios humildad y ese amor, porque desde ahí comienza uno, comenzando desde esa parte, para que Dios sea poniéndome pues el sentir o todo lo que tengo Ujú. que hacer. Porque si no hay un corazón sincero, entonces ahí sí solo son emociones, solo es porque quiero que la gente me vea o porque quiero ver qué Claro, pasa aparentar. o aparentar o ve, estoy ayudando, estoy Ujú. sirviendo. Comenzamos a usar mucho el yo hago, el ego en mi vida, entonces eso es porque ahí no está Dios. Pero cuando yo sé que yo puse mi corazón para servirle y deleitarme en Él, entonces yo comienzo a dar la gloria y la honra a Él. Por eso es que creo que todos me han escuchado cuando yo digo, no es Dios quien me ha utilizado. Ajá. Yo solo soy un instrumento, nada más, porque realmente puedo dar la gloria y la honra a Dios, pero solo cuando hay un corazón sincero. Si no hay eso, entonces lamentablemente va a haber orgullo en su vida y Ujú. solo va a darse la gloria y la honra a esa misma persona. Yo hago esto yo mismo porque yo hice, es que se levantó la obra, porque yo estuve Ajá, allá, es así que es. hice. Entonces no, pero cuando uno dice, porque Dios me dio fuerzas, estoy de pie, Como porque dice Dios, Santiago, exacto, ya, si Dios si Dios, quiere, si ¿no es Dios cierto? Si quiere. Dios Entonces quiere. yo creo que es el corazón, comienza desde ahí. Muy bien, si alguien tiene siente que Dios le está llamando al trabajo, así, algo parecido como es tu caso, o a lo mejor como otros pastores, o como otros misioneros, perdón, pero tiene miedo o dudas, ¿qué les dirías? Pues yo creo primeramente que, verás, primeramente cuando uno ya viene el llamado de Dios,
como tal me ha pasado a mí. Él me da esa fuerza, Él me da esa fortaleza, pero sobre todo te pone esa pasión. No lo haces porque alguien, por ejemplo, Ujú. me pasó y te cuento aquí en corto, Que cuando me nadie decían, sepa, que nadie sepa, solo a o mí. sea, me Ya. refiero en Sí, sí, cortito sí, palabra, ya. en algo que era, que me decían, es que el pastor te ha mandado a vos. Es que el Y ese es pastor un te está... error, y ese es un Ya, error. ya, Como que entonces, se manipula pensando y de que tiene que vos me ser. estás obligando, no, no es que cómo va a ser que el pastor le manda a esa familia tan lejos. Total, no eras vos, sino a pesar que yo decía que iba a trabajar para Dios, Hay vos una decías, carga en el ayúdame, ayúdame, corazón, sí. pero había la Sí, pasión y hay esa de carga de ir, servirle. Quiero ¿no? ir, exacto, más no porque algo me está pasando. Y yo lo que pudiera decir a las personas es que sobre todo, o sea, tomen y pongan las cargas en Dios, porque Ujú. cuando viene de Él es el que hace el trabajo, más nosotros somos instrumentos de Él. Ahora, Amén, que así vamos es. a tener dudas, vamos a tener debilidades, vamos a tener luchas sobre todo, y cansancio físico, sí, porque somos humanos, pero Lógico. en todo caso, si hay desánimo, si hay a lo mejor incluso eso de yo no puedo, yo no así, entonces ahí es cuando yo comienzo a tomar mis cargas, y la Biblia dice que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, Ujú. que yo les haré Amén. descansar. Y yo realmente, yo podría recomendar es que primeramente antes que el mismo ministerio, antes que el mismo llamado, comiencen a tener una relación con Dios. Hablen con Él y digan, Señor, ya no puedo, pero yo sé que en mis fuerzas no voy a poder. Pero Ujú. ayúdame. Si esto es tuyo, a mí me apasiona, pero si es tuyo, que no sean emociones, entonces tú ayúdame. Y levántame, dame fuerzas, porque yo he hecho eso. Yo he hecho, cuando yo ya no puedo más, siento que mis fuerzas se agotan, acudo a Dios, dependo más de Él y yo sé que en medio de eso Dios me levanta hasta el ánimo, comienza, incluso hay que deleitarse más en la palabra, porque Dios mismo dice, deleítate a sí mismo en Ujú. Jehová. Y Él mismo, o sea, Él es el que hace, Él dice, te concede las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, Y Él Él hará. hará. Entonces, Él hace, pero cuando nosotros dejamos que Él obre en mi vida. Pero si yo dejo que el desánimo y todas las cosas, acusaciones y todo venga en mi vida, entonces ahí estoy fregado. O sea, ahí es realmente donde yo estoy dando chance a la voz del enemigo. Pero Ujú. yo tengo que comenzar es a depender de lo que hablamos de Cristo, Qué completamente. lindo, qué En lindo. oración, en búsqueda más de Él. Qué lindo. Hemos estado compartiendo este precioso tiempo con Cali y Pinos y a lo mejor algo que le tengas que decir a los que nos van a escuchar, a los que van a estar al otro lado de esta cámara. ¿Y cuáles son tus palabras finales? Bueno, mis palabras finales, yo lo único que podía decirles a todos ustedes es que de verdad busquen al Señor, busquen a Dios, no espere para mañana lo que pueda hacer hoy y sobre todo entendiendo de que Dios no mira la edad, no mira no mira su situación económica, no mira a Él eso, Él mira su corazón. Si usted doblega su corazón a Dios, Él le puede usar y Él está presto a sanar toda herida de su corazón y sobre todo búsquele en esa relación más íntima para que usted pueda encontrar todo lo que usted necesita, en Él lo va a encontrar. Ese gran amor, ese vacío, esa soledad, todo lo que usted esté pasando ahora en este momento, Dios le va a dar. Aún en medio de las enfermedades, dificultades que todos tenemos, Dios es esa paz, Dios es ese amor. Yo le animo a que busque a Dios, no religión, sino realmente una relación con Él. Él es el quien le va a levantar de donde usted está. Y solo le digo pues realmente que si tiene una Biblia en su casa, lea la Biblia en su casa. Ahí está la palabra y la Biblia dice que la verdad nos hará libres. Que Dios les bendiga. Qué lindo. Hemos tenido un hermoso tiempo. Espero en algún otro momento, mi querida Cali, que podamos tomarnos otro cafecito también aquí en el programa Un Café con el Paz. Para mí ha sido de gran gusto poder compartir este tiempo, esta conversa que sé que va a ser de ayuda para mucha gente que nos va a estar viendo allí, va a ser de una forma inspiradora. Y este programa lo que queremos hacer es conocer a la persona, Ujú. no solamente lo que vemos, las cosas que a lo mejor que se predican o se hacen, sino conocer más de cerca a la persona, el lado humano, porque en realidad como seres humanos, nuestros anhelos, sueños, sentimientos, emociones, a lo mejor no son tan reflejadas cuando a Ujú. veces a lo mejor se predica, se ve en otro lugar. Pero qué importante pasar este precioso tiempo y también de Muchas saber cómo gracias. Dios está obrando en nuestras vidas. Ujú. Muchas gracias, Cali, por tu Gracias precioso también. tiempo. Ha sido un bonito tiempo y recuerden
a todos nuestros amigos, el llamado no es solamente servir, sino también es responder, pasar procesos y también con propósito y tomar una decisión. Dios nos llama a cada uno de nosotros. Les digo en la distancia que regalen una sonrisa, no les cuesta nada, pero hacen felices a los que les rodean. Fuerte abrazo, rompecostillas, y nos vemos en la Bendiciones. próxima. Que Dios les bendiga. Gracias.